Memorias de la hermana Lucía. Volumen 1. Compilación del padre Luis Cóndor. Introducción y notas del padre Joaquín Alonso, 1981. Prólogo del editor. Esta 10ª edición, como ya las precedentes, del primer volumen de las Memorias de la hermana Lucía en lengua española, está enriquecida en relación a las ediciones anteriores. A las 4 primeras memorias, escritas por mandato del señor obispo de Leiria, Dr. José Alves Correia da Silva, y a los apéndices 1 y 2 relatando las apariciones en Pontevedra y Tui, en cumplimiento de la promesa del 13 de julio de 1917. Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Se agrega el texto del importante documento titulado El mensaje de Fátima, con la tercera parte del secreto que Juan Pablo II encargara a la Congregación para la Doctrina de la Fe hacerlo público después de elaborar un justo y adecuado comentario. Con la publicación de la tercera parte del secreto, recibido por los pastorcillos el 13 de julio de 1917, queda así recogido en este primer volumen todo el mensaje de Fátima. Las 4 primeras memorias, además de las apariciones del ángel y de Nuestra Señora, describen también cómo los pastorcillos correspondieron hasta la heroicidad a las peticiones de Nuestra Señora y nos señalan a todos, y de modo especial a todos los niños, un camino seguro para alcanzar la santidad. Las llamadas 5ª memoria sobre su padre y la 6ª memoria sobre su madre, escritas por la hermana Lucía, ya en el Carmelo de Coimbra, están editadas en volumen separado, como Memorias de la hermana Lucía II. La beatificación de Francisco y Jacinta Marto, 13 de mayo de 2000, debe significar una nueva era para la Iglesia. Yo te bendigo, Padre, porque has revelado estas verdades a los pequeños. La alabanza de Jesús toma hoy la forma solemne de la beatificación de los pastorcillos Francisco y Jacinta. La Iglesia quiere con este rito colocar sobre sus propios candeleros estas 2 antorchas que Dios encendió para iluminar a la humanidad en sus horas sombrías e inquietas. Que el mensaje de sus vidas permanezca siempre vivo para iluminar el camino de los hombres. Homilía de Juan Pablo II en la misa de beatificación. El contenido de estas memorias justifica bien todo el esfuerzo empleado en la elaboración de la nueva edición. Con la benévola autorización del señor obispo de Leiria Fátima, utilizamos los manuscritos originales de las 4 primeras memorias. Aprovechamos los trabajos del doctor Joaquín María Alonso en 1981 y contamos también con la ayuda del doctor Padre Luciano Cristino, director de los servicios de estudio y difusión del Santuario de Fátima. Aquí les dejamos en nombre de todos los lectores y mío personal la expresión de nuestro agradecimiento por su preciosa ayuda. Así, en esta edición, amado lector, se te da toda la garantía del pensamiento de la hermana Lucía mediante la admirada y delicada traducción del padre Joaquín María Alonso, hecha sobre las palabras originales, solamente corregidas en la ortografía y en la presentación de los diálogos, esperando que ellas lleguen a lo íntimo de tu ser y así fijen en una laboriosa docilidad al Divino Espíritu. Agradecemos al Señor esta gracia extraordinaria de poder tener en nuestras manos la obra completa del mensaje de Fátima, que tanto ha de ayudar a conocer y amar siempre más a la Santa Madre de Dios y Madre nuestra. Padre Luis Cóndor, vicepostulador de las causas de canonización de los beatos Francisco y Jacinta Marto. Introducción a las memorias de la hermana Lucía. Después de haber presentado las memorias de Lucía en las principales lenguas europeas, incluida la española, existía una necesidad urgente de presentar una edición dirigida a ese inmenso y admirado mundo de lengua hispana que puebla las 2 Américas. Esta edición, sin embargo, debía aprovechar las experiencias editoriales de todas las otras y, en cuanto posible, superarlas en perfección en algunos puntos. He aquí los principales.
Para nuestra traducción española sí hemos tenido en cuenta las anteriores, aún parciales, pero hemos realizado un nuevo intento de revisión completa y actualizada. La labor estaba facilitada ya en gran parte porque, si ya la sintaxis española y portuguesa son tan semejantes, lo son mucho más en la pluma de Lucía, que había asimilado bien el español, y hasta se deja influir en muchas ocasiones por sus modalidades lingüísticas y fonéticas. Escribiendo Lucía sus memorias en España, en Pontevedra y Tui, hablando ordinariamente español, y ejerciendo un apostolado catequístico importante entre los rapaces de Tui, a Lucía se le adhirieron tantos y tantos españolismos que afloran continuamente en sus escritos. Pero precisamente por ello era necesario poner mucha atención para que, del entrecruzamiento de las dos lenguas, no resultaran muchos falsos entendidos, de que no se ven libres las anteriores traducciones que conocemos. Otras veces la similitud entre las lenguas ha engañado a los traductores. Pero además de una cuidada traducción, nos hemos empeñado en una crítica revisión literaria. Nuestra traducción debía ser primero exacta, pero no rígida, literal sí en lo posible, y esto no es difícil en la mayor parte de los casos, pero siempre según el genio, la flexión y la armonía de la lengua castellana. Debía así observar las reglas de la propia sintaxis gramatical del castellano, pero la fidelidad al pensamiento de la hermana Lucía debía permanecer intocable. Creemos haber conseguido nuestro propósito, y nuestros lectores de habla hispana de toda América pueden tener la certeza de hallarse ante un texto que reproduce fielmente en castellano los originales manuscritos de Lucía. Puesto que la hermana Lucía, en el periodo que escribe estos documentos, entre 1935 y 1941, solo gradualmente ha ido perfeccionando su ortografía, su sintaxis y su mismo estilo redaccional, y desde luego su propia caligrafía, es a nosotros a quien hay que atribuir muchas veces ciertas correcciones en todos estos puntos. El lector, sin embargo, puede estar seguro de que esas correcciones han sido hechas precisamente, no para alterar o deformar en lo más mínimo el pensamiento original de la célebre y respetada autora, sino precisamente para ponerlo mejor en evidencia. Hemos de decir lo mismo de las divisiones introducidas y de sus títulos. La hermana Lucía, no obstante la grande lucidez, orden y claridad con que escribe, no se cuidaba naturalmente de división alguna de partes, prólogos, números y epílogos, pero es tan nítido, decimos, su pensamiento, observa tal orden lógico y cronológico en la redacción de estos ya extensos escritos, que apenas hemos tenido que esforzar por encontrar esas divisiones para darle los títulos convenientes. En cambio, el lector se halla ante unos escritos diáfanos, llenos de claridad meridiana, que la vista va recorriendo con facilidad y deleite. Hemos sí añadido algunas notas explicativas, de tipo histórico o crítico, pero sólo las estrictamente necesarias para que el lector comprendiera ciertos pasajes difíciles. Dado el carácter popular de esta edición, finalmente damos una breve biografía de su autora y hacemos unas introducciones a cada memoria, que la coloquen en su medio histórico, en sus intenciones profundas y en su contenido general. Biografía de la hermana Lucía. A los 30 días del mes de marzo de 1907, bauticé a un individuo de sexo femenino, a quien di el nombre de Lucía, nacida en Aljustrel, a las 7 de la tarde del 22 de marzo corriente. Así reza el acta de bautismo. Sus padres eran Antonio dos Santos y María Rosa, residentes en Aljustrel, lugarejo perteneciente a la parroquia de Fátima. Siendo la última de 7 hermanos, 5 hembras y un varón, tuvo una infancia de mimos y de privilegios, en la que no faltaron disgustos y desgracias familiares, bien superadas por aquella mujer ejemplar que era su madre. A los 6 años hace su primera comunión, cuya relación leerán nuestros lectores con admiración y cariño. Y ya inmediatamente, porque así lo exigían las necesidades de la casa, comienza su vida de pastora. Hay que hacer notar que en 1915
Sus compañeras son todas las muchachitas y muchachos de Aljustre y alrededores. Luego ya en 1916 son sus primos Francisco y Jacinta Marto quienes la acompañan exclusivamente. Es el año de las apariciones de la Virgen. En ella Lucía ocupa un lugar especial, ya que es la única que habla con ella y la que recibe un mensaje especial para ser comunicado en el futuro. Ella vive y sufre a causa de las apariciones con sus primos, pero es la única que habría de quedar por más tiempo en este mundo para cumplir su misión. La Virgen, es verdad, le había mandado a aprender a leer. Sin embargo, solo después de las apariciones comienza a ir a la escuela, en donde muy pronto, con su ingenio y memoria extraordinarios, aprende las primeras letras. Pero pasadas las apariciones, la situación de Lucía era, naturalmente, la de una vidente, con todos los riesgos que ello comporta. Había que hacer algo con ella, y una de las primeras preocupaciones del recién nombrado primer obispo de la diócesis restaurada de Leiria fue atender a su educación y retraerla de los peligros que podría sufrir en aquel medio ambiente de milagrería y maravillosismo. Y el día 17 de junio de 1921, por la mañana, entraba como educanda en el colegio que las hermanas de Santa Dorotea tienen todavía en el Vilar, hoy ya unido a Oporto. Recojamos un retrato fisionómico de la época que responde perfectamente a fotografías conocidas. Cabeza alta y ancha, ojos castaños, grandes y vivos, cejas poco densas, nariz chata, boca ancha, labios gruesos, barbilla redonda, cara algo más que lo natural, cabellos rubios y finos, de estatura baja pero alta para su edad, entonces 13 años y 6 meses, facciones vastas pero rostro simpático, aire de gravedad y de inocencia, viva, inteligente pero modesta y sin pretensiones, manos gruesas de trabajo de tamaño regular. La jovencita Lucía entra en el colegio de Oporto con 14 años y 3 meses. Allí recibe una educación moral y religiosa excelente. La educación cultural es más deficiente, puesto que apenas pasa de la instrucción primaria. Y desde luego la preparación de las labores femeninas es muy buena. Pero la pequeña Lucía, con su gran talento, con su gran memoria y con su tesón y seriedad de conducta, habría de sacar de todo ello una formación que podríamos llamar suficientemente completa. Lucía, ya antes de entrar en el colegio, había tenido algunos vagos deseos de consagrarse a Dios en la vida religiosa. En el colegio, la intensa vida de piedad que se cultivaba le hizo reflexionar, y la primera idea fue para las carmelitas, pero el ejemplo y el agradecimiento hacia sus formadoras le decidió a escoger el Instituto de Santa Dorotea. En ese tiempo, 1921-1925, las Doroteas portugueses tenían el noviciado en Tui, y allí se dirigió ya la joven Lucía, 18 años, el día 24 de octubre de 1925, aunque para cumplir algunos meses de postulantado, marchara inmediatamente a la casa que las Doroteas tenían en Pontevedra, en la travesía de Isabel II. Aquí estuvo desde el día 25 de octubre de 1925 hasta el día 20 de julio de 1926, en que llega al noviciado de Tui para completar su postulantado. Comienza su noviciado con la toma de hábito el día 2 de octubre del año 1926. Allí pasa 2 años del noviciado para profesar el día 3 de octubre de 1928 y continúa en la misma casa, aunque ya con las profesas, hasta su profesión perpetua el día 3 de octubre de 1934. Pocos días después marcha destinada a la casa de Pontevedra, en donde permanece hasta que, de nuevo, en mayo de 1937 vuelve a Tui. De aquí no habría ya de salir hasta que, a finales de mayo de 1946, se le ordena volver a Portugal. Después de estar unos días visitando y reconociendo los lugares de las apariciones,
en la cova de Dairía y en Alijustrel. Es destinada a la casa de Sardao en Vilanova de Gaia, cerca de Oporto. Y finalmente, renovando antiguos deseos de retiro y soledad, alcanza del Papa Pío XII la gracia de pasar al Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, y a él llega el 25 de marzo de 1948 para llevar una vida de oración y penitencia hasta su muerte acaecida el 13 de febrero de 2005. Introducción literaria. De toda la historiografía sobre Fátima debe decirse lo que escribía entusiasmado de su libro el escritor portugués Antero de Figueiredo. Pero la luz de este libro, la luz hermosa, esa fue recibida directamente del alma cándida y profunda, admirablemente simple de la vidente Lucía de Jesús. Comencemos por decir que los escritos de Lucía se resintieron siempre de su falta de formación cultural suficiente, pero lo que en otras hubiera sido un defecto irreparable, en Lucía fue suplido con sus grandes dotes naturales. Lucía confiesa paladinamente y muchas veces su incapacidad e insuficiencia, que llega, como dice literalmente, nem sequer a caligrafía sei fazer capazmente. Sin embargo, estas faltas de corrección ortográfica no impedirán nunca una sintaxis clara y definida, que a veces alcanza una redacción elegante y sostenida. Sus dotes literarias podrían resumirse así: claridad y precisión de conceptos, sentimientos delicados y profundos, una ironía delicada nunca hiriente, una extraordinaria memoria para fijar detalles y circunstancias. A Lucía le vienen los diálogos por dentro, como si las personas estuvieran presentes. Sabe escribir los caracteres de sus primos, de sus confesores, de sus personajes en general, con rasgos que indican una penetración psicológica no común. Se da perfecta cuenta de sus divagaciones y sabe volver con gracia al punto de partida. Es verdad que a veces su estilo no podía menos de resentirse de sus lecturas piadosas, amenas y monjiles, pero siempre triunfa su naturalidad, su viveza, su alegría. ¿Quién no recuerda su despedida nocturna de los lugares amados de las apariciones en la vigilia de su marcha a Oporto? ¿Cómo no admirar la gracia con que se fija en los zapatos de tal canónigo con sus hebillas de plata? ¿Cómo no sentirse arrebatado por la transcripción de aquellas cantigas de Serrana? Lucía, desde luego, sabe decir lo que quiere, y lo dice como quiere, y es tal la posesión interior que consigue realizar de lo que quiere escribir, que en medio de unas ocupaciones serviles absorbentes, puede reanudar la escritura sin perder ni la narración ordenada ni la lógica de sus reflexiones. Lo que no puede acontecer sino cuando se posee un gran equilibrio de alma. Lucía, es verdad, se siente inspirada al escribir, y así lo dice en varias ocasiones, pero por favor, no hay que tomar esa palabra en su sentido riguroso, como lo ha hecho algún crítico quisquilloso. En el género profético es la convicción de que una presencia especial de Dios cae sobre ella en los momentos de redacción. Se siente pues asistida por Dios al escribir, pero una atenta lectura convence que Lucía no toma esas expresiones rigurosamente. Es Lucía misma quien, respondiendo expresamente a ello, ha declarado: la palabra inspirados quiere decir que interiormente nos sentíamos movidos a ello. No se trata pues de una inerrancia semejante a la de la Sagrada Escritura. Lucía sí se puede equivocar en la traducción mística de sus experiencias, a causa misma de la dificultad de interpretación. Algunas veces ella misma duda de si será el Señor quien le habla. Otras confiesa que es imposible revelar nada de lo percibido en la gracia mística. De hecho, una crítica inteligente encuentra algunos errores de datos, de hechos, de circunstancias, y aún en el trance mismo de asegurarnos que nos transmite las ipsima verba, las mismas palabras de la Virgen, eso no significa otra cosa sino que, en efecto, pone en ello toda su sinceridad. De lo que siempre Lucía está segura, y así lo dice, es del sentido de lo que dice.
En cuanto a las fechas, ella conocía la inseguridad de Lucía. Unas veces porque de pequeños no sabían ella y sus primos contar ni los días, ni mucho menos los meses, no digamos los años. Así Lucía no se acuerda de las fechas de las apariciones del ángel, y tiene que recordarlas aproximadamente por las estaciones, que, estas sí, se les grababan bien a los pequeños serranitos. Pero la principal razón de esta falta de memoria cronológica está ciertamente en el carácter realista de los recuerdos de Lucía, siempre dirigida a lo esencial. Por lo demás, el lector no debe olvidar en la lectura de las memorias de Lucía una regla general de interpretación de las traducciones que los místicos hacen de sus experiencias de lo sobrenatural. Se trata siempre de traducciones, en las que no es necesario admitir que todo, literalmente, responde a las locuciones divinas. Lo que no quiere decir, por otra parte, que, si alguno hay que creer en torno a estos fenómenos maravillosos, es naturalmente a aquel que los experimentó. Una última advertencia quisiéramos todavía hacer, para que el lector entre mejor preparado en la lectura de estas páginas maravillosas. Es necesario distinguir entre aquello que la hermana Lucía nos presenta como mensaje del cielo y aquello que ella misma nos presenta como reflexión o interpretación suya. Lo primero, aun dentro de las dificultades de la traducción mística, ofrece mayores garantías de veracidad que lo segundo. Hay que suponer que si Dios ha presentado unos signos tan evidentes para hacer conocer su presencia en los hechos de Fátima, también ha intervenido de un modo especial para que su mensaje, a través de la Virgen, fuera bien traducido por los videntes escogidos para ello. De una manera parecida como decimos que si Dios ha entregado a su Iglesia un mensaje de salvación, hay que suponer que la ha dotado de un carisma de la verdad para que nos dé ese mensaje de una manera infalible. Pero Lucía se presenta muchas veces como reflexionando sobre las palabras y los acontecimientos. Entonces ciertamente es un intérprete privilegiado, pero siempre y solo un intérprete. Por tanto, ya en este terreno, las palabras de la hermana Lucía no tienen por qué obtener aquella asistencia especial que reclamamos para el primer caso. El género literario, memorias. Los tres videntes de Fátima recibieron al parecer el mandato en común de la Virgen de aprender a leer. Pero según una nueva promesa del cielo, la Virgen vino pronta para llevarse al cielo a Francisco, 4 de abril de 1919, y a Jacinta, 20 de febrero de 1920. Ambos murieron sin haber tenido necesidad de aprender a leer ni escribir. Lucía, por el contrario, quedaba en esta vida, como le dijo la Virgen, para hacerme conocer y amar. Y Lucía ha cumplido esto maravillosamente con sus muchos testimonios, pero sobre todo con sus escritos. Entre ellos forman un grupo literario especial y desde luego el más importante de todos, las que llamamos memorias. Los escritos que felizmente va a tener en sus manos el lector los llamamos memorias, porque efectivamente es a este género literario al que más se asemeja. No obstante su misma apariencia de cartas o aún en ocasiones de autobiografía. Desde luego que la hermana Lucía no tenía pretensión alguna literaria al escribir estos admirables documentos. Ella escribía porque se lo habían mandado, y puede afirmarse que la hermana Lucía nunca escribió nada por su voluntad propia. Esto no quiere decir que a veces ella misma en el curso de su obra no se sienta arrebatada por los asuntos mismos que toca, y dé la impresión de que hace literatura. Pero será siempre una literatura espontánea y clara, en que la elegancia es una consecuencia, y no una preocupación. Ahora bien, mucho menos podía tener una preocupación de género literario. No sabía en absoluto lo que podía significar la palabra memoria, si no era como facultad de recuerdo. Ella misma nos dice en alguna parte que no sabiendo cómo cumplir el mandato que había recibido de escribir sobre la vida de Jacinta, se le ocurrió hacerlo con toda naturalidad,
dirigiéndose al señor obispo como quien cuenta una historia con los recuerdos que conserva. Por tanto, no hay que tomar estos escritos como cartas, aunque extensas, que escribe el señor obispo de Leiria. Eso fue una pura ficción, en este caso literario, para salir del apuro. En realidad lo que intenta Lucía es escribir sus recuerdos, y a esto se le llama con toda propiedad memorias, porque efectivamente se trata de un género literario en que el autor pretende comunicar sus recuerdos referentes a sí mismo o a otros, a sus propios sucesos o a los sucesos acontecidos a otros. Sin embargo, no se trata tampoco, hablando propiamente, de biografía o de autobiografía. Lucía no pretendía ni podía pretenderlo, darnos ni una biografía de Jacinta ni de Francisco, y naturalmente nunca pretendió darnos una autobiografía. Se trata simplemente de una ordenación de recuerdos en torno a los principales hechos de la vida de Jacinta y de Francisco, y esto seguramente aún en contra de su propia voluntad. Pero la biografía y la autobiografía se distinguen de la memoria en que ésta no pretende comunicar más que recuerdos, mientras que los otros géneros literarios pretenden algo más completo y sistemático, y están suponiendo algo más que recuerdo, es decir, una investigación de documentos auxiliares. Pero Lucía en estas memorias no ha necesitado más que volver la mirada hacia el recuerdo. ¿Y qué recuerdo? Porque o se trataba de la vida de sus primos y entonces se trataba de su propia vida, o se trataba de todo lo referente a las apariciones de la señora, y entonces todo era contemplado, más que como recuerdo, como presencia grabada a fuego sobre su alma. Es ella misma quien nos advierte que estas cosas quedan de tal manera grabadas en el alma que es imposible olvidarlas. Por eso estas memorias de la hermana Lucía son más bien una relectura de caracteres impresos para siempre en lo más hondo del espíritu de la autora. Ella, más que recordar, parece que está viendo. Tal es la facilidad de recuerdo que se convierte en lectura interior. Primera memoria, introducción. No es ciertamente lo primero que escribía Lucía, pero sí que era su primer escrito extenso. Antes de él tenemos cartas, muchas cartas, interrogatorios, relaciones, etc. Pero ahora nos encontramos ante un documento extenso e importante. Si Lucía nunca escribió por voluntad propia, ¿cómo nació este documento? El día 12 de septiembre de 1935 eran trasladados desde Vilanova de Urén al cementerio de Fátima los restos mortales de Jacinta. Con esta ocasión se hicieron varias fotos al cadáver, una de las cuales el señor obispo envió a la hermana Lucía, que entonces se encontraba en la casa de Pontevedra. Agradeciendo el envío y con fecha del día 17 de noviembre de 1935, decía Lucía entre otras cosas: agradezco con gran reconocimiento las fotografías. No podría decir cuánto las aprecio, en especial la de Jacinta. Hasta quería retirar de ella los paños que la cubrían para verla toda entera. Estaba toda extraída. Tal era mi alegría de volver a ver la amiga más íntima de mi infancia. Tengo la esperanza que el Señor, para gloria de la Santísima Virgen, le concederá la aureola de la santidad. Ella era una niña solo en los años. En lo demás, sabía ya practicar la virtud y demostrar a Dios y a la Virgen Santísima su amor por la práctica del sacrificio. Estos recuerdos tan vivos de Lucía sobre su primita Jacinta indujeron al señor obispo a mandarle escribir todo lo que recordarse sobre ella, y en efecto el escrito, comenzado en la segunda semana de diciembre, estaba terminado el día de Navidad de 1935, es decir, en menos de 15 días, Lucía redactaba este escrito, que conserva una unidad perfecta y que hace una semblanza de Jacinta, y su interior, en este escrito, queda iluminado con esa luz de Fátima, que es el corazón inmaculado de María. El contenido del mismo escrito nos da, sobre todo, una semblanza de Jacinta, tomada de los recuerdos de Lucía. No era por tanto darnos una historia de las apariciones.
Estas aparecen como un marco necesario en el que la figura de Jacinta se destaca, y el estilo se vuelve siempre sencillo y familiar, y hasta diríamos en ocasiones infantil, porque el ambiente y el asunto así lo exigían. Lucía nunca perdió el sentido realista de las cosas que trataba. Oración de obediencia. Excelentísimo y reverenderísimo señor obispo, después de haber implorado la protección de los santísimos corazones de Jesús y de María, tierna Madre nuestra, de haber pedido luz y gracia a los pies del sagrario, para no escribir nada que no fuera única y exclusivamente para gloria de Jesús y de la Santísima Virgen, y a pesar de mi repugnancia por no poder decir casi nada de Jacinta, sin que directa o indirectamente hable de mi ser miserable, aquí estoy cumpliendo la orden dada. Obedezco sin embargo a la voluntad de su excelencia, que es para mí la expresión de la voluntad de nuestro buen Dios. Comienzo pues este trabajo pidiendo a los santísimos corazones de Jesús y María que se dignen bendecirla y que acepten este acto de obediencia en favor de la conversión de los pobres pecadores por los cuales esta alma tanto se sacrificó. Bien sé que, excelencia, no espera de mí un escrito acabado, ya que conoce mi incapacidad e insuficiencia. Iré pues contando a su excelencia lo que recuerdo sobre esta alma, de la que nuestro buen Dios me hizo la gracia de ser la más íntima confidente, y de la que conservo la mejor añoranza, estima y respeto, a causa de la alta idea que tengo de su santidad. Silencio sobre algunos asuntos. Excelentísimo Señor, a pesar de mi buena voluntad en obedecer, pido que me concedáis reservar algunas cosas que, porque también dicen respecto a mí, desearía que solo fuesen leídas en los umbrales de la eternidad. Su excelencia no extrañará que pretenda guardar secretos y lecturas para la vida eterna. ¿No es verdad que en ello tengo a la Santísima Virgen como ejemplo? ¿No nos dice el Sagrado Evangelio que María guardaba todas las cosas en su corazón? ¿Y quién mejor que este Inmaculado Corazón nos podría descubrir los secretos de la Divina Misericordia? Y sin embargo se los llevó guardados como en un jardín cerrado para el palacio del Divino Rey. Todavía me acuerdo de una máxima que me dio un venerable sacerdote cuando yo tenía solo 11 años. Fue, como tantos otros, a hacerme algunas preguntas. Entre otras me interrogó acerca de un asunto del que yo no querría hablar, y después de haber deshojado todo su repertorio de interrogantes, sin conseguir obtener sobre tal asunto una respuesta satisfactoria, y comprendiendo tal vez que tocaba un asunto demasiado delicado, el venerable sacerdote, bendiciéndome, dijo: «Haces bien, hija mía, porque el secreto de la hija del rey debe permanecer oculto en el fondo de su corazón». No entendí por entonces el significado de estas palabras, pero comprendí que aprobaba mi comportamiento, y como no las olvidé, las comprendo ahora. Este venerable sacerdote era entonces vicario de Torres Novas. Su excelencia no sabe bien cuánto le agradezco estas palabras, pues hicieron mucho bien a mi alma. Entre tanto consulté un día a un santo sacerdote sobre esta reserva, porque no sabía qué responder cuando me preguntaban si la Santísima Virgen me había dicho algo más. Este señor, que era entonces vicario de Lival, nos dijo: «Hacéis bien, hijos míos, en guardar el secreto de vuestras almas para Dios y para vosotros. Cuando os hagan esa pregunta, responded: sí, lo dijo, pero es secreto. Si os insistieran sobre ello, pensad en el secreto que os comunicó la Señora y decid: Nuestra Señora nos dijo que no se lo comunicásemos a nadie, por eso no lo decimos. Así guardaréis vuestro secreto al amparo de la Santísima Virgen». Qué bien comprendí la explicación y los consejos de este venerable anciano. Estoy gastando demasiado tiempo en este preludio, y su excelencia se dirá que no sabe a qué viene todo esto. Voy a comenzar a narrar todo lo que recuerdo de la vida de Jacinta. Como no dispongo de tiempo libre durante las horas silenciosas de trabajo,
con un trozo de papel y con el lápiz escondido debajo de la costura, iré recordando y apuntando lo que los santísimos corazones de Jesús y María quisieran hacerme recordar. Dedicatoria poética. Oh tú, que la tierra pasaste volando, Jacinta querida, en vivo dolor a Jesús amando, no olvides la oración que yo te pedía. Sé mi amiga junto al trono de la Virgen María, lirio de candor, vela brillante, o allá en el cielo donde vives triunfante, serafín de amor, con tu hermanito, ruega por mí a los pies del Señor. Retrato de Jacinta, temperamento. Excelentísimo señor obispo, antes de los hechos de 1917, exceptuando los lazos de familia que nos unían, ningún otro afecto particular me hacía preferir la compañía de Jacinta y Francisco a la de cualquier otro. Por el contrario, su compañía se me hacía a veces bastante antipática, por su carácter demasiado susceptible. La menor contrariedad que siempre hay entre niños cuando juegan era suficiente para que enmudeciese y se amohinara, como nosotros decíamos. Para hacerle volver a ocupar su puesto en el juego, no bastaban las más dulces caricias que en tales ocasiones los niños saben hacer. Era preciso dejarle escoger el juego y la pareja con la que quería jugar. Sin embargo, ya tenía muy buen corazón, y el buen Dios le había dotado de un carácter dulce y tierno, que la hacía al mismo tiempo amable y atractiva. No sé por qué, tanto Jacinta como su hermano Francisco sentían por mí una predilección especial y me buscaban casi siempre para jugar. No les gustaba la compañía de otros niños y me pedían que fuese con ellos junto a un pozo que tenían mis padres en el huerto. Una vez allí, Jacinta escogía los juegos con los que íbamos a entretenernos. Los juegos preferidos eran casi siempre jugar a las chinas y a los botones, sentados a la sombra de un olivo y de dos ciruelos sobre las losas. Debido a este juego me vi muchas veces en grandes apuros, porque cuando nos llamaban para comer me encontraba sin botones en el vestido, pues casi siempre ella me los había ganado, y esto era suficiente para que mi madre me regañase. Era preciso coserlos deprisa, pero ¿cómo conseguir que ella me los devolviera si además de enfadarse tenía también el defecto de ser agarrada? Querría guardarlos para el juego siguiente y así no tener que arrancar los suyos. Solo amenazándola de que no volvería a jugar más, era como los conseguía. Algunas veces no podía atender los deseos de mi amiguita. Mis hermanas mayores eran una tejedora y la otra costurera. Pasaban los días en casa y las vecinas pedían a mi madre poder dejar a sus hijos jugando conmigo en el patio de mis padres, bajo la vigilancia de mis hermanas, mientras ellas marchaban a trabajar al campo. Mi madre decía siempre que sí, aunque costase a mis hermanas una buena parte del tiempo. Yo era entonces la encargada de entretener a los niños y de tener cuidado para que no cayesen en un pozo que había en el patio. 3 grandes higueras resguardaban a los niños de los ardores del sol. Sus ramas servían de columpio y una vieja era hacía de comedor. Cuando en estos días venía Jacinta con su hermano a llamarme para ir a su retiro, les decía que no podía ir, pues mi madre me había mandado quedarme allí. Entonces los pequeños se resignaban con desagrado y tomaban parte en los juegos. En las horas de la siesta mi madre daba a sus hijos el catecismo, sobre todo cuando se aproximaba la Cuaresma, porque decía: no quiero quedar avergonzada cuando el prior os pregunte la doctrina. Entonces todos aquellos niños asistían a nuestra lección de catecismo. Jacinta también estaba allí. Delicadeza de alma. Un día uno de aquellos pequeños acusó a otro de haber dicho algunas palabras poco convenientes. Mi madre le reprendió con toda severidad, diciéndole que aquellas cosas feas no se decían, que era pecado, y que el niño Jesús se disgustaba y mandaba al infierno a los que pecaban y no se confesaban. La pequeñita no olvidó la lección. El primer día que asistió a la reunión de niños, dijo: ¿no te deja ir hoy tu madre? No. Entonces me voy a mi patio con Francisco.
¿Y por qué no te quedas aquí? Mi madre no quiere que nos quedemos cuando estén estos. Dijo que nos fuéramos a jugar a nuestro patio. No quiere que aprendamos cosas feas que son pecado y no gustan al niño Jesús. Después me dijo, muy bajo al oído, si tu madre te deja, ¿vendrás a mi casa? Sí. Entonces ve a pedírselo. Y tomando la mano de su hermano se fue a su casa. Como ya dije, uno de sus juegos favoritos era el de las prendas. Como su excelencia sabe, el que gana manda al que pierde a hacer la cosa que le parezca. A ella le gustaba mandar correr detrás de las mariposas hasta cazar una y llevarla. Otras veces mandaba tomar la flor que a ella le pareciese. Un día que jugábamos en casa de mi padre, me tocó a mí mandarle a ella. Mi hermano estaba sentado junto a la mesa escribiendo. Le mandé que le diera un abrazo y un beso, pero ella respondió, eso no, mándame otra cosa. ¿Por qué no me mandas besar a aquel Cristo que está allí? Era un crucifijo que estaba colgado en la pared. Pues sí, le respondí, sube encima de una silla, tráelo aquí y de rodillas le das 3 abrazos y 3 besos, uno por Francisco, otro por mí y otro por ti. A nuestro Señor le doy todos los que quieras. Y corrió a buscar el crucifijo, lo besó y lo abrazó con tanta devoción que nunca más me olvidé de aquello. Después mira con atención al Señor y pregunta, ¿por qué está nuestro Señor así clavado en una cruz? Porque murió por nosotros. Cuéntame cómo fue. Amor a Cristo crucificado. Mi madre por la tarde solía contarnos cuentos, y entre los cuentos de hadas encantadas, princesas doradas, palomas reales, que nos contaban mi padre y hermanas mayores, nos narraba ella la historia de la pasión, de San Juan Bautista, etc. Yo conocía pues la pasión del Señor como una historia, y como para mí no era necesario oír las historias 2 veces, pues con solo oírla una vez no se me olvidaba un solo detalle, comencé a contar a mis compañeros la historia de nuestro Señor, como yo la llamaba, con todo detalle. Cuando mi hermana al pasar junto a nosotros se dio cuenta de que teníamos el crucifijo, nos lo quitó y nos riñó, diciéndonos que no querría que tocásemos las imágenes de los santos. Jacinta, levantándose, fue junto a mi hermana y le dijo, María, no te enfades, fui yo, pero no lo volvería a hacer. Mi hermana le hizo una caricia y nos dijo que fuésemos a jugar fuera, pues en casa no dejábamos nada quieto en su lugar. Y así nos fuimos a contar nuestra historia encima del pozo, del que ya hablé. Y porque estaba escondido detrás de unos castaños, de un montón de piedras y de un matorral, lo habíamos de escoger unos años más tarde como celda de nuestros coloquios, de fervorosas oraciones y también excelentísimo obispo para decirle todo, para llorar las lágrimas a veces bien amargas. Mezclábamos nuestras lágrimas a sus aguas para beberlas de nuevo de la misma fuente donde las derramábamos. ¿No sería esta cisterna imagen de María, en cuyo corazón secábamos nuestro llanto y bebíamos la más pura consolación? Pero, volviendo a nuestra historia, al oír contar los sufrimientos de nuestro Señor, la pequeña se enterneció y lloró. Muchas veces después me pedía repetírsela. Entonces lloraba con pena y decía, pobrecito nuestro Señor, yo no debo cometer ningún pecado, no quiero que nuestro Señor sufra más. Sensibilidad de alma. A la pequeñita le gustaba ir por las noches a una era que teníamos frente a casa, a ver la maravillosa puesta del sol y después el cielo estrellado. Cuando había noche de luna, se entusiasmaba. Nos desafiábamos a ver quién era capaz de contar las estrellas. Decíamos que eran las candelas de los ángeles. La luna era la de Nuestra Señora y el sol la de nuestro Señor. Por lo que Jacinta decía a veces, a mí me agrada más la candela de Nuestra Señora, que no quema ni ciega, y la de nuestro Señor sí. En verdad, el sol allí, algunos días de verano, apretaba bien fuerte,
y la pequeñita, como era de constitución débil, sufría mucho con el calor. Catequesis infantil. Como mi hermana era celadora del corazón de Jesús, siempre que había comunión solemne de niños, me llevaba a renovar la mía. Mi tía llevó una vez a su hija a ver la fiesta. La pequeñita se fijó en los ángeles que echaban flores. Desde ese día, de vez en cuando, se separaba de nosotros, cuando jugábamos. Tomaba una brazada de flores y venía a tirármela. Jacinta, ¿por qué haces eso? Hago como los angelitos, te echo flores. Mi hermana tenía la costumbre, en una fiesta anual que debía de ser la de Corpus Christi, de vestir a algunos angelitos para que fuesen al lado del palio, en la procesión, echando flores. Como yo era siempre una de las designadas, una vez cuando mi hermana me probó el vestido, conté a Jacinta la fiesta que se aproximaba y cómo yo iría a echar flores a Jesús. La pequeñita me pidió entonces que intercediese ante mi hermana para que la dejase a ella también. Mi hermana dijo que sí. Le probó también un vestido y en el ensayo nos dijo cómo deberíamos echar las flores al niño Jesús. Jacinta le preguntó, ¿y nosotras le veremos? Sí, le respondió mi hermana. Lo lleva al señor prior. Jacinta estaba muy contenta y preguntaba continuamente si faltaba mucho para la fiesta. Llegó por fin el ansiado día y la pequeña estaba loca de contento. Nos colocaron a las dos al lado del altar y durante la procesión al lado del palio, cada una con su cesto de flores. En los sitios señalados por mi hermana, yo tiraba a Jesús mis flores. Jacinta estuvo todo el tiempo pendiente del prior y por muchas señales que le hice, no conseguí que echase ni una sola flor. Miraba continuamente al señor prior y nada más. Al terminar la función, mi hermana nos sacó de la iglesia y preguntó, Jacinta, ¿por qué no echaste las flores a Jesús? Porque no lo vi. Después me preguntó, ¿tú viste al niño Jesús? No, pero tú sabes que el niño Jesús no se ve, porque está escondido en la hostia que recibimos cuando comulgamos. ¿Y tú, cuando comulgas, hablas con él? Sí. ¿Y por qué no lo ves? Porque está escondido. Voy a pedir a mi madre que me deje ir también a comulgar. El señor prior no te la dará sin tener los 10 años. Pero tú aún no los tienes y ya comulgaste, porque sabía toda la doctrina y tú aún no la sabes. Me pidieron entonces que se las enseñase, así que me constituí en catequista de mis dos compañeras, que aprendían con un entusiasmo único. Cuando yo era preguntada, respondía a todo, pero al enseñar me acordaba de pocas cosas, por lo que Jacinta me dijo una vez, enséñanos más cosas porque esas ya las sabemos. Les confesé que no las sabía sino cuando me las preguntaban y añadí, pide permiso a tu madre para ir a la iglesia y así aprenderás más. Los dos pequeñitos que deseaban recibir a Jesús escondido, como ellos decían, fueron a hacer la petición a su madre. Mi tía, aunque dijo que sí, los dejaba ir muy pocas veces. Luego iban muy poco, pues decía que la iglesia estaba bastante lejos y que eran muy pequeñitos para comulgar. El prior no le daría la Sagrada Comunión hasta después de los 10 años. Jacinta continuamente me hacía preguntas sobre Jesús escondido. Recuerdo que un día me preguntó, ¿cómo es que tantas personas reciben al mismo tiempo a Jesús escondido? ¿Es un bocadito para cada uno? No, ¿no ves que son muchas formas y en cada forma hay un niño? ¿Cuántos disparates le habré dicho? Jacinta la pastorcita. Entre tanto, señor obispo, llegué a la edad en que mi madre mandaba a sus hijos a guardar el rebaño. Mi hermana Carolina había cumplido 13 años y era necesario que se pusiera a trabajar. Por ello mi madre me entregó el cuidado del rebaño. Di la noticia a mis compañeros y les dije que ya no podría jugar más con ellos. Ellos, como no les gustaba separarse, fueron a pedirle a su madre que les dejase venir conmigo, pero les fue negado. Tuvieron que aguantarse, aunque ellos venían casi todos los días al anochecer, a esperarme al camino,
y desde allí marchábamos a la era. Dábamos algunas corridas mientras esperábamos que Nuestra Señora de los Ángeles encendiesen sus candelas y las asomasen a las ventanas para alumbrarnos, como decíamos. Cuando no había luna, decíamos que la lámpara de Nuestra Señora no tenía aceite. A los dos pequeños les costaba mucho separarse de mí, por ello pedían continuamente a su madre que les dejase también a ellos guardar su rebaño. Mi tía, tal vez para verse libre de tantas súplicas, a pesar de que todavía eran muy pequeños, les confió el cuidado de sus ovejas. Radiantes de alegría, fueron a darme la noticia y a planear cómo juntaríamos todos los días nuestros rebaños. Cada uno abriría el suyo a la hora que lo mandase su madre. El primero esperaría al otro en el barreiro. Así llamamos a una pequeña laguna que había en el fondo de la sierra. Una vez juntos decíamos cuál sería el pasto del día, y para allá íbamos felices y contentos, como si fuésemos a una fiesta. Aquí tenemos, excelentísimo señor obispo, a Jacinta, en su nueva vida de pastorcita. A las ovejas nos las ganábamos a fuerza de distribuir entre ellas nuestra merienda. Por eso, cuando llegábamos al pasto, podíamos jugar tranquilos, porque ellas no se apartaban de nosotros. A Jacinta le agradaba mucho oír el eco de la voz en el fondo de los valles. Por ello, uno de nuestros entretenimientos era sentarnos en un peñasco del monte y pronunciar nombres en alta voz. El nombre que mejor eco hacía era el de María. Jacinta decía a veces el Ave María entero, repitiendo la palabra siguiente solo cuando la anterior había terminado su eco. Nos agradaba también entonar cantos, entre varios profanos de los que infelizmente sabíamos bastante. Jacinta prefería Salve, Nobre Padroeira, Virgen pura. Anjos cantai conmigo. Éramos, sin embargo, muy aficionados al baile. Cualquier instrumento que oíamos tocar a los otros pastores nos hacía bailar. Jacinta, a pesar de ser tan pequeña, tenía para eso un arte especial. Nos habían recomendado que, después de la merienda, rezáramos el rosario, pero como todo el tiempo nos parecía poco para jugar, encontramos una buena manera de acabar pronto. Pasábamos las cuentas diciendo solamente Ave María, Ave María, Ave María. Cuando llegábamos al fin del misterio, decíamos muy despacio simplemente Padre Nuestro. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, como se suele decir, teníamos rezado el rosario. A Jacinta le agradaba mucho tomar los corderitos blancos, sentarse con ellos en brazos, abrazarlos, besarlos y por la noche traérselos a casa a cuestas para que no se cansasen. Un día al volver a casa se puso en medio del rebaño. Jacinta, ¿para qué vas ahí en medio de las ovejas?, pregunté. Para ser como nuestro Señor, que en aquella estampa que me dieron también estaba así, en medio de muchas y con una en los hombros. Primera aparición. He aquí, excelentísimo señor obispo, poco más o menos, cómo pasaron los 7 años que tenía Jacinta cuando apareció hermoso y risueño, como tantos otros, el día 13 de mayo de 1917. Escogimos este día por casualidad, si es que en los designios de la divina providencia existe la casualidad, para apacentar nuestro rebaño, la propiedad perteneciente a mis padres llamada cobaería. Determinamos como de costumbre el lugar de apacentar, junto al vareiro, del que ya hablé a su excelencia. Tuvimos por eso que atravesar el Erial, lo que nos hizo el camino doblemente largo. Por eso fuimos muy despacio, para que las ovejas fuesen pastando por el camino. Y así llegamos casi al mediodía. No me detengo ahora a contar lo que pasó en este día, porque su excelencia ya lo sabe todo, y sería perder tiempo. Como perderlo me parece, a no ser por obedecer con todo lo que estoy escribiendo. Yo no veo qué utilidad puede sacar de aquí su excelencia,
a no ser el conocimiento de la inocencia de vida de esta alma. Antes de comenzar a contar a su excelencia lo que recuerdo del nuevo periodo de la vida de Jacinta, debo decir que hay algunas cosas en las manifestaciones de Nuestra Señora que habíamos convenido no decirlas, y tal vez ahora me vea obligada a decir algo de ello, para aclarar dónde fue Jacinta a beber tanto amor a Jesús, al sufrimiento y a los pecadores, por la salvación de los cuales tanto se santificó. Su excelencia sabe bien que fue ella quien, no pudiendo contener para sí tanta alegría, quebrantó nuestro contrato de no decir nada a nadie. Cuando aquella misma tarde, embebidos por la sorpresa, permanecíamos pensativos, Jacinta de vez en cuando exclamaba con entusiasmo: «¡Ay, qué señora tan bonita! Estoy viendo», le dije, «que lo vas a decir a alguien». «No lo diré, no, estate tranquila». Al día siguiente, cuando su hermano corrió a darme la noticia de que la noche anterior lo había dicho en casa, ella escuchó la acusación en silencio. «¿Ves cómo yo sabía que lo ibas a decir?», le dije. Yo tenía dentro de mí una cosa que no me dejaba estar callada, respondió con lágrimas en los ojos. «Bueno, ahora no llores, y en lo sucesivo no digas a nadie nada de lo que esa señora nos dijo». «Yo ya lo he dicho». «¿Qué dijiste?». «Dije que a esa señora prometió que nos llevaría al cielo». «¿Y enseguida fuiste a contar eso?». «Perdóname, ya no diré nada a nadie». Meditación sobre el infierno. Cuando llegamos ese día con nuestras ovejas al lugar escogido para pastar, Jacinta se sentó pensativa en una piedra. «Jacinta, ven a jugar». «Hoy no quiero jugar». «¿Por qué no quieres jugar?». «Porque estoy pensando que aquella señora nos dijo que rezásemos el rosario e hiciésemos sacrificios por la conversión de los pecadores. Ahora, cuando recemos el rosario, tenemos que rezar las Ave Marías y el Padre Nuestro entero. ¿Y qué sacrificios podemos hacer?». Francisco pensó enseguida en un sacrificio. «Vamos a darle nuestra comida a las ovejas y así haremos el sacrificio de no comer». En poco tiempo habíamos repartido nuestro zurrón entre el rebaño, y así pasamos un día de ayuno más riguroso que el de los más austeros cartujos. Jacinta seguía pensativa, sentada en su piedra, y preguntó: «Aquella señora también dijo que iban muchas almas al infierno. ¿Pero qué es el infierno?». «Es una cueva de bichos y una hoguera muy grande. Así me lo explicaba mi madre. Y allá van los que hacen pecados y no se confiesan, y permanecen allí siempre ardiendo». «¿Y nunca más salen de allí?». «No». «¿Ni después de muchos, muchos años?». «No, el infierno nunca se termina». «¿Y el cielo tampoco acaba?». «Quien va al cielo nunca más sale de allí». «¿Y el que va al infierno tampoco?». ¿No ves que son eternos, que nunca se acaban?». Hicimos por primera vez en aquella ocasión la meditación del infierno y de la eternidad. Tanto impresionó a Jacinta la eternidad que a veces jugando preguntaba: «Pero oye, después de muchos, muchos años el infierno no se acaba». Y otras veces: «¿Y los que allí están en el infierno ardiendo nunca se mueren? ¿Y no se convierten en ceniza? Y si la gente reza mucho por los pecadores, el Señor los libra de ir allí. Y con los sacrificios también. Pobrecitos, tenemos que rezar y hacer muchos sacrificios por ellos». Después añadía: «Qué buena es aquella señora, y nos prometió llevarnos al cielo». Amor a los pecadores. Jacinta tomó tan a pecho el sacrificio por la conversión de los pecadores que no dejaba escapar ninguna ocasión. Había allí unos niños, hijos de 2 familias de Moita, que pedían de puerta en puerta. Los encontramos un día que íbamos con las ovejas. Jacinta, cuando los vio, nos dijo: «¿Damos nuestra merienda a aquellos pobrecitos por la conversión de los pecadores?». Y corrió a llevársela. Por la tarde me dijo que tenía hambre. Había algunas encinas y robles. Las bellotas estaban todavía bastante verdes. Sin embargo, le dije que podíamos comer de ellas. Francisco subió a la encina para llenarse los bolsillos.
pero a Jacinta le pareció mejor comer bellotas amargas de los robles para hacer mejor los sacrificios. Y así saboreamos aquella tarde aquel delicioso manjar. Jacinta tomó esto por uno de sus sacrificios habituales. Cogía las bellotas amargas o las aceitunas de los olivos. Le dije un día: Jacinta, no comas eso, que amarga mucho. Las como porque son amargas, para convertir a los pecadores.